A continuación, Anzoátegui Televisión no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidos en este programa. Buenas noches tengan todos, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Feliz de encontrarnos una noche más en su casa. Vamos hoy a tocar temas interesantes como todos los jueves. Quien les habla, Rafael Acuña Pictol, desde este su programa, aclarando conceptos de Anzoátegui Televisión, primero lo nuestro. Certificado de Producción Nacional Independiente 32.541. No podemos comenzar nuestro programa sin antes saludar a nuestros patrocinantes, el Colegio de Contadores Públicos del Estado Anzoátegui y en su presidente Valmore Rosales. De verdad que para nosotros siempre es un placer. Si usted tiene dudas contables, no lo dude. Pase por el Colegio de Contadores, que allí lo atenderán con mucho cariño y mucho respeto. Bueno, el día de hoy tenemos un excelente invitado, un invitado de lujo. Tenemos al profesor Argenis Osorio, él es licenciado en Sociología, tiene máster en Educación, es comunicador social, tiene un programa bien interesante que es en rítmica que se llama El Timón de la Historia. Por eso el día de hoy queremos abordar un tema bien interesante como es el concepto de paradigma, pero lo vamos a su vez a conjugar con lo que es estos procesos nuevos de educación. Bienvenido, profesor Argenis, ¿cómo está usted? Un placer para nosotros tenerlo aquí. Bueno, muchas gracias, profesor Acuña, por invitarme a este importante programa, Aclarando Conceptos, en un tema que verdaderamente es crucial e importante. Explicarlo, analizarlo, a los efectos de que internalicemos este concepto tan importante y podamos aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Claro, este programa, como usted lo sabe, se llama Aclarando Conceptos y el profesor Osorio quisiera que nos conceptualizara qué es un paradigma. Bueno, un paradigma desde el punto de vista etimológico, esa palabra viene del griego paradeima. Para significa junto y deima significa patrón, ejemplo. Valga decir que desde el punto de vista literal el concepto tiene que ver con un aspecto ligado a, digamos, el modelo, la forma como se relaciona, digamos, la teoría, el planteamiento, pero esto desde el punto de vista literal. Sin embargo, este concepto tiene ribetes más amplios, más importantes desde el punto de vista epistemológico, y cuando lo abordamos ya lejos del ámbito del literal del concepto, etimológico del concepto, y lo abordamos desde el punto de vista propiamente conceptual, valga la redundancia, valga la repetición, cuando lo buscamos como una herramienta importante para comprender algunos procesos sociales, políticos y culturales, evidentemente que tenemos que ensanchar este concepto, y ese ensanchamiento no es otro que un paradigma, es un sistema de creencias, de valores, de técnicas, que una comunidad científica determinada utiliza en un momento histórico a los efectos de interpretar una realidad. Evidentemente, bajo este orden de análisis, los paradigmas cambian de una sociedad a otra, de una época a otra, y es lo interesante pues del concepto de paradigma, porque el paradigma tiene que ajustarse, o para ser más exacto, la sociedad se piensa en base a paradigmas en función pues de los tiempos que cada una de las sociedades va viviendo y se va desarrollando. Profesor Osorio, el filósofo Thomas Kuhn, en 1964 fue el precursor del concepto lo que es la ruptura o la visión paradigmática de lo que es la ciencia como tal. Usted más o menos pudiera conversarnos un poco sobre eso. Sí, Thomas Kuhn tiene un libro muy interesante, un libro de esa década de los 60. El libro se llama La estructura de las revoluciones científicas.
Y este libro podemos decir que es una especie de revolución en el ámbito de la ciencia. Porque hasta ahora se había venido pensando en la ciencia como una actividad que progresivamente viene avanzando, y resulta que Kuhn dice que no es bajo los principios de la lógica, no es bajo los principios de la razón, ni tampoco es bajo los principios del crecimiento, vamos a decir, lineal, que la ciencia se desarrolla. La ciencia, según Kuhn, y ahí es donde está verdaderamente su importancia al aporte científico, es que la ciencia se mueve en base a paradigmas, y que cuando un paradigma se agota en base a ciertos y determinados conflictos, porque ya no puede interpretar la realidad, vienen otros nuevos paradigmas. Si usted me permite, le puedo explicar uno de los paradigmas más, vamos a decir, más amados por la humanidad. Más connotado. Por mucho tiempo este paradigma prevaleció, que es el paradigma inventado por Ptolomeo. Nosotros no sabemos dónde sacó Ptolomeo esa concepción. Ptolomeo decía que, bueno, que la Tierra era el centro del universo. Evidentemente que para los filósofos y los religiosos de esa época, esa teoría era una teoría, vamos a decir, agradable, porque colocaba al hombre en el epicentro del universo. Colocaba las cosas humanas, las cosas antropológicas, en el centro del universo. Sin embargo, nosotros, tiempo después, con la teoría heliocéntrica, desarrollada principalmente por Copérnico, y después lo siguió Galilei Galileo, y después Johann Kepler, pudieron profundizar y entender que la Tierra era apenas un punto muy pequeño en medio de una galaxia llamada la Vía Láctea, y en medio de un sistema planetario donde el Sol regía ese sistema planetario, que por cierto también debemos entender que este sistema planetario era de 9 planetas, y en el año 2005 se reunió la comunidad científica astrológica mundial y desertificó a Plutón y lo convirtió en porque Plutón, según los científicos, es un planeta enano. Pero fíjate cómo teníamos un paradigma de lo que es el sistema planetario nuestro, y resulta que en el 2005 ese paradigma se termina y Plutón pasa a ser entonces, en vez de ser un planeta, como el 9º planeta del sistema solar, Plutón pasa a ser entonces, por esos malabarismos científicos, esos cambios de paradigma, pasa a ser entonces Plutón un planeta enano, ¿no? De la misma categoría de Ceres, de Make, y de la misma categoría de Eris, ¿no? Que son digamos, planetoides o planetas enanos, para ser más exactos. De tal manera que este paradigma que gobernó la historia de la humanidad desde la época de los griegos hasta bien entrado el Renacimiento, se desborda, ese paradigma se cae, y evidentemente que genera también la ruptura de los paradigmas. No solamente es algo científico, también genera cuestiones judiciales. Usted es abogado. Sí, sí. Este señor Galilei Galileo fue encarcelado y murió encarcelado por haber sostenido a través de sus obras el paradigma de lo que uno llama el heliocentrismo. Y evidentemente el inventor de este paradigma, Copérnico, esperó 2 meses antes de morirse para poder publicar su libro sobre los movimientos estelares de los planetas. De tal manera que tenía mucho miedo entonces el hecho de los paradigmas también, en los cambios paradigmáticos a nivel de las sociedades humanas, también han generado persecuciones, y tienen también, y lo podemos comentar en el desarrollo del programa, tiene un trasfondo eminentemente político también, social, cultural, el tema de los paradigmas. Sí, fíjese que ahorita nosotros nos sentamos y en 10, 15 minutos pues lo podemos esbozar, pero todo eso, como lo estabas explicando en este momento, tiene una connotación jurídica, una connotación social, una connotación económica, connotación política, o sea, engloba toda ruptura de paradigma, engloba una serie de pensamientos, porque un conjunto de científicos deciden en un momento determinado que una verdad absoluta científica. Esto es bien interesante para el desarrollo de este tema. Bueno, mira, hay una cosa que también no debemos perder de vista, ¿no?, con respecto a los paradigmas, ¿no? El hecho de que una comunidad científica se reúna y establezca unos parámetros cognoscitivos, vamos a decirlo así, y que marque el rumbo de la ciencia, del desarrollo, de la tecnología y de la manera como deben pensar la humanidad, los procesos sociales, culturales, políticos y hasta religiosos. Eso tiene un trasfondo que también hay que analizarlo desde el punto de vista social, hay que analizarlo desde el punto de vista social. ¿Por qué dejamos nosotros en manos de la comunidad científica el destino de la humanidad?
porque ciertos y determinados conocimientos que nosotros algunas veces ni siquiera podemos comprobar, están rigiendo los destinos de la humanidad. Parece que ha costado mucho al hombre común y corriente, a nosotros, que somos hombres comunes y corrientes, nos ha costado mucho revisar, investigar por nuestra cuenta, para percatarnos de que ese trabajo científico que se está haciendo se corresponde con la realidad. Entonces aparecen algunos hombres, aparecen algunas mujeres en el desarrollo de la historia, y ahí de entre esos hombres y mujeres, por ejemplo, entre estos grandes hombres estamos hablando de Albert Einstein, estamos hablando de Isaac Newton, estamos hablando del mismo Kepler, entre otros, que evidentemente con su trabajo contrastan estos paradigmas, porque estos paradigmas llega un momento en que entran en conflicto con ellos mismos, y el mismo desarrollo de la humanidad propicia, el mismo desarrollo de la humanidad va propiciando que estos paradigmas se van agotando, se van desgastando, se van opacando, y entonces ya no sostienen, no son capaces de sostener el andamiaje sobre el cual se monta el conocimiento humano en un momento determinado. Sí, bueno, de verdad que esto lo vamos a seguir desarrollando, pero en el próximo corte. Vamos a un corte y ya volvemos con su programa Aclarando Conceptos. Ya regresa